derivada por definición, función seno de x menos pi medios. Para la derivada por definición de la función seno de x menos pi medios, vamos a utilizar el formulario que tenemos en la parte izquierda. La fórmula para la derivada tendríamos que sería el límite de delta x cuando tiende a 0 de la función evaluada x más delta x. Lo que estamos haciendo es reemplazar en vez de x, lo que vamos a cambiar es por x más delta x. A esto le restamos f de x y dividido para delta x. Bueno, esa sería la fórmula para aplicar lo que sería derivada por definición. Bueno, también se le considera la segunda fórmula, es la misma ecuación o la misma fórmula, lo que sí vamos a considerar en vez de delta x la variable h, que igual tiende a 0 y sería la misma ecuación o fórmula la cual estamos utilizando para realizar nuestra derivada por definición. Bueno, en la tercera fórmula tenemos que el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x sobre delta x, esto viene a ser igual a 1, todo este valor, entonces lo vamos a utilizar futuramente. Bueno, en tanto a lo que sería la suma de ángulos de la función seno, tenemos que recalcar que cuando es una suma, también vamos a tener en este caso una suma aplicando lo que sería ya nuestra fórmula. En el caso de que sea una resta de ángulos, bueno, pues aquí también en la parte derecha de lo que sería la fórmula, también la vamos a considerar como negativo. Esa sería para cualquiera de los dos casos en el que estemos sumando o restando ángulos en la función seno. Bueno, para realizar lo que sería la derivada por definición, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Entonces nos dice el límite cuando delta x tiende a 0 de nuestra función f de x más delta x. Entonces la función f de x vemos que es seno, entonces vamos a reemplazar seno. En vez de la x me dice que ponga x más delta x, entonces voy a poner x más delta x menos lo que estaría restando es pi medios. Eso sería como primer paso f de x más delta x menos f de x. F de x es lo mismo, entonces voy a copiar, sería seno de x menos pi medios. Entonces, ahora en la parte de abajo simplemente nos dice que dividamos para delta x y estaría completo el reemplazo de nuestra fórmula. Ya, hasta ahí. Bueno, entonces en el siguiente paso lo que vamos a hacer es agrupar de una manera que nos permita aplicar esta fórmula de suma de ángulos en la función seno. Para ello lo vamos a aplicar de este modo. Bueno, entonces vamos a tener que el límite cuando delta x tiende a 0 lo vamos a agrupar de esta manera: seno de x menos pi medios más delta x y copiamos simplemente seno de x menos pi medios y todo esto dividido para delta x. Ahora, ¿por qué consideramos de este modo? Debido a que si nosotros queremos agrupar, el objetivo principal es que se elimine futuramente esta agrupación o se elimine la mayor cantidad de datos. Entonces, si nosotros agrupáramos como x más delta x, pues no tenemos algo similar desde el inicio, entonces se podría complicar mucho más el ejercicio. Pero tenemos al lado derecho un seno de x menos pi medios, en donde podríamos agrupar. La posterior resolución del ejercicio se simplifique. Bueno, entonces sería el límite cuando delta x tiende a 0. Lo que vamos a hacer es de una vez aplicar nuestra fórmula de suma de ángulos en la función seno. Entonces, como vemos, lo que nos dice es que sería seno de x por coseno de y como primer paso. Entonces solo seguimos nuestra fórmula. Entonces nos dice que sería seno del primer ángulo que se está sumando, que sería x menos pi medios por lo que sería el coseno
del ángulo que está sumando en la parte derecha o el segundo ángulo que se está sumando. Entonces sería coseno de, en este caso sería delta x porque es el segundo ángulo que se está sumando. Cerramos y me dice que sería, como es una suma, también es más. Entonces sería coseno de x. Entonces nosotros x lo estamos considerando como x menos pi medios, nuestro primer ángulo, por el seno del segundo ángulo, que en nuestro caso es delta x. Bueno, hasta ahí tendríamos simplemente reemplazado lo que sería la suma de ángulos y copiamos simplemente nuestra función f de x. Listo, entonces hasta ahí estaría prácticamente reemplazado nuestra fórmula de suma de ángulos. Entonces lo que vamos a hacer es seguir con el ejercicio. Entonces tendremos el límite cuando delta x tiende a 0. Lo que vamos a hacer es ver la posibilidad de agrupar para poder irlo resolviendo. Lo que vamos a hacer es uso de nuestra tercera fórmula. Ahora, para ello yo necesito seno de delta x sobre delta x. Si nosotros verificamos, bueno, pues revisamos en la segunda parte, bueno, tenemos un seno de delta x. Sí, entonces lo más lógico sería hacer esto, sería seno de x menos pi medios por el coseno de delta x sobre delta x más coseno de x menos pi medios por el seno de delta x, todo esto igual sobre delta x. Lo que estamos haciendo es dividir el denominador para cada uno de los términos. Entonces, para esto lo que estamos haciendo es cada uno lo estamos ubicando con el denominador menos el seno de x menos pi medios sobre delta x. Una vez que yo he llegado a este punto, voy a utilizar la propiedad de límites. Entonces, si yo utilizo la propiedad de límites, cuando yo tengo una suma en la parte del argumento o resta o en toda la parte del argumento del límite, este se divide para cada uno. Entonces el límite vendría tanto para acá y también para acá. Entonces se le va a distribuir para cada uno. Entonces podríamos ubicarle o lo vamos a obviar por el momento, pero si nosotros consideramos que el límite de delta x cuando tiende a 0 de en esta parte no tenemos seno de delta x sobre delta x y habíamos visto que nuestra fórmula va a dar igual a 1. Entonces podemos sacarle por separado a esta parte porque vamos a ubicarle de una mejor forma para que se vea mucho mejor. Entonces sería el límite cuando delta x tiende a 0, en esta parte sería coseno de x menos pi medios por el seno de delta x. Todo esto está dividido para delta x. Entonces por aquí ya podemos estar consiguiendo el valor de 1. Ya. Entonces para las demás fracciones también vamos a trabajarlas, pero vamos a hacer énfasis en un paso puntual que necesitaríamos futuramente. Por ejemplo, el primer valor positivo, si yo considero este, vemos que no hay ningún signo, entonces sería positivo. Tendremos que el seno de x menos pi medios por el coseno de delta x. Esto divide para delta x y esto sería menos el seno de x menos pi medios, todo esto dividido para delta x. Entonces, una vez que yo tengo aquí, podemos dividir el límite o también podemos sacar factor común. Ahora, factor común en donde, si hago límite cuando delta x tiende a 0, en esta parte vamos a copiar de nuevo esto, sería coseno de x menos pi medios por el seno de delta x sobre delta x y vamos a
nuestra línea de fracción. Aquí es en donde vamos a sacar nuestro factor común, debido a que se nos está repitiendo seno de x menos pi medios en el segundo término y en el tercer término. Entonces, si yo saco factor común, sería más seno de x menos pi medios. Entonces, multiplicando, lo que nos va a dar, aquí sería, bueno, nos tiene que salir lo mismo al momento de multiplicar. Entonces, nos quedaría simplemente así: coseno de delta x menos 1, debido a que aquí salió todo el término. Entonces me quedaría 1, todo esto dividido para delta x. Tendríamos que el límite cuando delta x tiende a 0. Ahora, en esta parte podemos de una vez ya dividir nuestro límite para los dos lados. Entonces tendría el límite del coseno de x menos pi medios por el seno de delta x. Todo esto dividido para delta x. Ya sería más el límite de delta x cuando tiende a 0, seno de x menos pi medios por el coseno de delta x menos 1 sobre delta x. Bueno, siguiendo con el ejercicio, lo que vamos a considerar serían las propiedades de límites. En este caso, si tenemos el límite de delta x cuando tiende a 0, esta parte donde tenemos coseno de x menos pi medios vendría a ser como una constante, debido a que no tenemos el valor de delta x. Entonces, aplicando la propiedad de límite, lo que tendríamos sería coseno de x menos pi medios por el límite de delta x cuando tiende a 0 de el seno de delta x sobre delta x. Bueno, lo vamos a dejar ahí por el momento para reemplazarlo después. Bueno, aquí igual vamos a tener la misma parte. Si nosotros tenemos el seno de x menos pi medios, tenemos otra variable diferente, entonces no lo vamos a considerar. En la parte de resolución del límite sería una constante igual, sería el seno de x menos pi medios por el límite cuando delta x tiende a 0. En esta parte solo consideramos el coseno de delta x menos 1, todo esto dividido para delta x. Ya, si seguimos con nuestra resolución, vamos a ver que aquí justamente en esta parte tenemos nuestra fórmula que habíamos verificado aquí: límite de delta x cuando tiende a 0 de seno de delta x sobre de delta x, esto es igual a 1. Entonces todo esto lo vamos a cambiar por 1. Ya. Bueno, si tenemos un poco de experiencia en derivadas, sabemos que si estamos derivando el seno, vamos a tener como coseno. Entonces aquí ya se nos aparece la parte de la derivada, x menos pi medios. Entonces aquí ya estaría nuestra derivada. Ahora, esta parte de acá también tenemos que trabajarla y eliminarla, debido a que no podemos dejarla tal como está. Si nosotros evaluamos, vamos a tener una determinación 0 sobre 0, entonces tenemos que racionalizarla. Como vemos en la parte de arriba, coseno de delta x menos 1, para racionalizar utilizamos el conjugado, que sería coseno de delta x más 1, ¿sí? Para que no se altere. Si estamos multiplicando, lo que vamos a hacer es dividir coseno de delta x más 1, y entonces vamos a levantar nuestra indeterminación. Sería más, en esta parte tenemos que sería el seno de x menos pi medios por el límite de delta x cuando tiende a 0. En esta parte, si sabemos que al aplicar el conjugado, lo que nos va a dar es una diferencia de cuadrados, entonces vamos a tener cada término elevado al cuadrado sería coseno cuadrado de delta x menos 1 al cuadrado, al multiplicar estos dos términos.
en la parte de abajo lo que vamos a tener sería delta x por coseno de delta x más 1. Cerramos y cerramos. En sí, eso vendría a ser, reemplazamos acá la multiplicación por 1, nos va a dar lo mismo, sería coseno de x menos pi medios más el seno de x menos pi medios por. Ahora, si nosotros recordamos las fórmulas de identidades trigonométricas, tenemos que sería el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. Entonces, si nosotros consideramos estos valores, necesito un coseno cuadrado de delta x menos 1. Ahora, yo necesitaría que el coseno esté restando o el 1 a su vez. Entonces voy a despejar de aquí, sería seno cuadrado de x. Esto es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Ahora está aparentemente igual, lo que varía es el signo. Entonces si multiplico por menos 1 a ambos lados, lo que me va a dar es lo que estoy buscando. Me daría menos seno cuadrado de x. Esto es igual a, si cambiamos solo el orden de los componentes, me va a dar lo mismo, sería coseno cuadrado de x menos 1. Entonces ya tengo la parte que me hacía falta, reemplazo el límite cuando delta x tiende a 0. En esta parte reemplazamos, me dice que coseno cuadrado de x menos 1, reemplazando esto es menos seno cuadrado de x, todo de delta x. Y esto vendría a ser para delta x por el coseno de delta x más 1. Sería una multiplicación. Cerramos nada más. Bueno, seguimos. Aquí, como ya tenemos nuestro resultado, solo lo copiamos, coseno de x menos pi medios sería más. Igual el seno no lo consideramos debido a que en esta parte lo estamos tomando como una constante. Entonces vamos a tomarlo como dos partes, como seno de delta x por seno de delta x. Lo que estaríamos simplemente es dividiendo a seno cuadrado de delta x en la parte de arriba, y en la parte de abajo simplemente mantenemos la multiplicación que se partió de lo que sería la racionalización. Bueno, si seguimos con el ejercicio, lo que se va a pretender es separar aplicando la propiedad de límites. Entonces, si tenemos sería límite cuando delta x tiende a 0, si separamos en una multiplicación, el límite se va a dividir para la multiplicación para cada uno de los elementos que se está multiplicando. Entonces podríamos sacarle como seno de delta x sobre delta x. De igual manera sería por el límite cuando delta x tiende a 0 de menos el seno de delta x, todo esto dividido para coseno de delta x más 1. Cerramos y tendríamos, bueno, en esta parte podríamos ya revisar que tenemos de nuevo nuestra propiedad en donde el límite de delta x cuando tiende a 0 del seno de delta x dividido para delta x, esto viene a ser nuestro valor de 1. Bueno, si recordamos esta parte, cuando se está haciendo la racionalización o se está levantando una indeterminación en la parte de límites, cuando se simplifica algo tanto en la parte del numerador como el denominador, pues estamos levantando nuestra indeterminación y la sugerencia es evaluar. En este caso, bueno, vamos a volver a copiar y consideraremos la evaluación. Entonces ponemos coseno de x menos pi medios, como habíamos mencionado, esto vendría a ser nuestra parte de la solución, más el seno de x menos pi medios por, podemos considerar o ubicar de nuevo el 1 o simplemente lo obviamos, porque al multiplicar por 1 cualquier número nos va a quedar el mismo número. Ahora simplemente volveríamos a copiar la parte final
delta x cuando tiende a 0 y conservando el signo, ¿no? Seno de delta x sobre coseno de delta x más 1. Cerramos. Bueno, como había mencionado, la sugerencia es evaluar. Entonces, como estamos considerando el límite cuando delta x tiende a 0, pues simplemente tenemos que evaluar en la segunda parte, en nuestro segundo término. Entonces, si evaluamos aquí sería el seno. Si bien tenemos el seno de 0, sabemos que es 0. En la parte de abajo, el coseno de 0 y más 1. Bueno, en el numerador tendríamos 0, en la parte del denominador coseno de 0 sabemos que es 1, entonces tendríamos 1 más 1, 2. Entonces sería 0 dividido para 2, esto nos va a dar un valor de 0. Entonces estamos teniendo que toda esta parte de aquí del límite tiene un valor de 0. Entonces, al multiplicar este valor de 0 con el término seno de x menos pi medios, pues nos va a resultar un valor de 0. Entonces, como resultado vamos a tener coseno de x menos pi medios. Esto vendría a ser la solución a la derivada por definición de seno de x menos pi medios.